¿Sabías que el trazo de Nesa es muy similar al de una ciudad de Estados Unidos? De acuerdo con el urbanista Héctor Quirós, es una ciudad más ordenada que sectores construidos de manera planificada, gracias a sus calles rectas y lotes uniformes. Mantiene esta estructura desde 1963, año en que fue fundado el municipio, e incluso, aunque es una de las ciudades con mayor densidad de población del país, a menudo se le ha comparado con el condado de Queens, Nueva York, que tiene características muy parecidas, tanto así que hasta puedes comprobarlo con un mapa. Evita enfermarte de COVID-19 con las siguientes medidas en tu arreglo personal. 1. Usa camisas, blusas o camisetas de manga larga. 2. No uses accesorios, en especial aretes, collares, relojes, pulseras o anillos. 3. Si tienes cabello largo, recógelo en una coleta si vas a salir de casa. 4. De preferencia evita dejarte crecer las uñas o usar esmalte, ya que podrías acumular virus y bacterias. 5. No te maquilles en el transporte público, ni compartas tus cosméticos. 6. Cámbiate de ropa a diario. 7. Báñate cada vez que regreses del trabajo. Así procuras tu salud, la de tu familia y la de tus compañeros del trabajo. Cuídate, unidos saldremos adelante. Nesa, ciudad de todos. Gobierno municipal. Usted escucha Radio Nesa, radio para todos. Transmitimos desde Avenida San Ángel y José Vicente Villada, código postal 57710. Teléfonos en cabina 5550-350725. Síguenos en Facebook en @Radio Nesa Oficial. Radio Nesa, radio para todos. Una emisora del Gobierno Municipal de Nezahualcóyotl. Muy pero muy buenos días, amigos de Mundo Enigma. ¿Cómo están ustedes? Este miércoles 26 de mayo del 2021, aquí en esta emisión de Mundo Enigma, Misterio Digital, por Radio Nesa, la radio de todos, con su servidor Tomás López. Y bueno, pues hoy, esta mañana, vamos a hablar sobre uno de esos enigmas que nos dejan haciendo muchas preguntas, muchos cuestionamientos, que nos ponen ante la disyuntiva de pensamiento de que si existen otras realidades, que es lo que hemos tratado de ver y que siempre tratamos de manejar aquí en Mundo Enigma, de asomar a otras realidades para mejorar nuestro presente. Este tema es experiencias extracorporales. Es un tema que siempre me he preguntado yo desde hace mucho tiempo, desde que leía hace mucho tiempo aquellas revistas grandes de la Duda se llamaban, del título se titulaban o se llamaban la revista Duda, donde hablaba de enigmas. Fue de las primeras revistas que yo conocí acerca de enigmas, acerca de cuestiones que regularmente pues no se podían o no eran explicables a través de los medios o de las formas convencionales. Y bueno, pues me preguntaba yo por qué la inmensa mayoría de la raza humana desconoce estos fenómenos, como que no le interesaran, como que está más envuelta en el tráfago convencional de la vida, como que está más envuelta en los problemas inmediatos, en los problemas que hay que resolver todos los días, como el de, bueno, pues la alimentación, el vestido, el sustento diario, toda esta problemática del sustento diario, la planeación de las cosas que vamos a hacer a mediano y a largo plazo. Y para este tipo de cuestiones no tenemos prácticamente tiempo, o no nos hacemos prácticamente de tiempo para este tipo de cuestiones, para pensar
de manera clara, de manera profunda, sino que pensamos de una manera sumamente superficial. Y entonces me preguntaba yo por qué la inmensa mayoría de nuestro género, del género humano, desconoce este tipo de fenómenos. Desconoce no porque no haya escuchado hablar de ellos, sino porque les decía, no se pone regularmente a pensar en este tipo de cuestiones. ¿Por qué las diferentes ciencias y las religiones no lo investigan? Es posible que este mundo invisible, para nuestros sentidos en estado de vigilia, en estado, nuestros 5 sentidos en estado natural, es invisible este mundo al que los diversos de las experiencias extracorporales, es decir, fuera del mundo material, fuera de nuestro cuerpo, que es parte del mundo material, que es un vehículo del mundo material, porque ¿no será eso a la que los diversos textos espirituales o religiosos llaman el cielo? ¿Por qué los gobiernos no exploran este mundo de energía paralelo que está en torno a nosotros, que causa de repente anomalías inexplicables, que prefiere la ciencia voltear hacia otros lados o hacerse de la vista gorda, pensar o hacer creer que fue alguna clase de fenómeno físico, evidentemente, pero que no tiene ninguna relación con nuestra vida, con la vida de nosotros en cuanto a que seres humanos. ¿Por qué no se interesan, no hacen investigación sobre estos asuntos? O por otro lado, es posible que nuestra abrumadora dependencia de las percepciones de este mundo físico nos haya conducido a pensar o a pasar por alto, a pensar de otra manera muy superficial o a pasar por alto una increíble vía de exploración y descubrimiento, una veta inagotable quizá de crecimiento en otros aspectos, en otros sentidos, de cambio quizá de la propia humanidad hacia una humanidad mejor, más consciente, más unificada, con mayor cohesión, más solidaria, con otro tipo de valores y con otro tipo obviamente de conductas de unos hacia otros. ¿O es posible que algunos de los gobiernos del llamado primer mundo exploren y descubran cosas de las que no nos enteramos? Hay quien dice que gobiernos de primer mundo, de los países desarrollados, ya tienen muchas investigaciones sobre fenómenos de este tipo y sobre otro tipo de fenómenos, pero que van como 40 o 50 años adelante de lo que nosotros, la mayoría de los simples mortales, conocemos. Aunque con los medios de comunicación como internet y todos estos ya es más difícil que se puedan esconder las cosas, con el advenimiento de las democracias y estos nuevos catalizadores que pueden servir en dos sentidos. Pueden servir para acrecentar el estado del estado democrático, o pueden servir para crear confusión y alejarnos de las realidades. Entonces, bueno, pues hay que manejar con mucho criterio todos estos asuntos de internet, ¿no? La carretera esta de la información, esta llamada supercarretera de la información. Bueno, pues muy bien, amigos de Mundo Enigma, vamos a ver entonces este asunto de si es que algunos gobiernos han estado ya trabajando desde hace algún tiempo sobre estos aspectos de las experiencias extracorporales en forma secreta. ¿Qué piensan ustedes, amigos de Mundo Enigma, que esto sea así o que no hayan buscado?
yo pienso que, y estoy seguro por las cosas que he visto y que he sabido y que he encontrado, y que ahorita voy a mostrarles algo muy interesante, que de las cosas que uno se encuentra en la red. Bueno, pues estos países han ido buscando y han ido trabajando desde hace tiempo. ¿Recuerdan ustedes los nombres como el proyecto Montauk o algunos de estos proyectos, el proyecto Monarca y algunos de estos proyectos que se han llevado a cabo y que han salido por ahí vestigios a través de la red, a través del internet y todos estos nuevos dispositivos de información, y que luego se han desclasificado? Bueno, pues amigos de Mundo Enigma, les tengo aquí una sorpresa, un documento que encontré por ahí, de los desclasificados de la CIA, firmado por un comandante Wayne N. McDonnell, que dice: análisis y evaluación del proceso Gateway, Comienza diciendo que la tarea de este proyecto del Gateway es promover una evaluación de la experiencia, o más bien de este documento es una evaluación de la experiencia del proyecto Gateway en términos de sus mecánicas y últimas prácticas. Este documento está fechado el 9 de junio de 1983, 9 de junio de 1983, y bueno, pues en trazos generales se refiere a los psíquicos que daban entrenamiento a quienes estaban incluidos en este programa. Es decir, eran gentes, no sé si voluntarios o gentes elegidas de alguna manera para entrar en este proyecto y trabajar sobre aspectos meramente psíquicos. Había psíquicos que daban entrenamiento como Itzhak Bentov, para obtener información concerniente a los aspectos físicos del proceso. Itzhak Bentov era aquí lo tenemos a mi lado izquierdo, en una entrevista de televisión. Hace un momento ustedes veían al lado derecho el documento al que hago referencia, y aquí, bueno, pues vemos a este personaje, a Itzhak Bentov, que era quien manejaba los aspectos biomédicos para obtener información concerniente y asesoraba a los del proyecto para obtener información concerniente a los aspectos físicos del proceso. Bentov fue un científico, inventor y místico y autor de libros, un autor estadounidense también, estadounidense-israelí, que nació en Checoslovaquia y después emigraron a Estados Unidos, y entre sus muchos inventos está el catéter cardíaco orientable. Entonces este señor, bueno, pues ayudó a los pioneros en la industria de la ingeniería biomédica. También fue uno de los primeros exponentes de lo que se conoce como estudios de la conciencia, y es autor de varios libros sobre el tema. Me refiero a la época moderna, porque bueno, pues sobre la conciencia ya habían hablado la mayoría de las civilizaciones antiguas. Después nosotros nos vinimos en una especie de hipnosis que nos atrofió mucho, según yo pienso, en el sentido espiritual, en el sentido del desarrollo de la conciencia, una especie de
caímos en una especie de sueño hipnótico con respecto a las cuestiones del cuerpo. Hoy se rinde culto al cuerpo de una manera extraordinaria y se olvida la parte invisible de la existencia. Se habla solamente de la parte visible y material de la existencia. Entonces, bueno, pues este personaje también estaba interesado en los aspectos de la conciencia. Fue uno de los primeros exponentes de este asunto, y ustedes pueden encontrar libros que hablan acerca de la conciencia de Isaac Bentov, de este autor checo norteamericano israelí. Y se menciona en este documento que está aquí a mi derecha, como ustedes lo ven, en este documento que les estaba mencionando, se menciona también acerca de lo que tuvieron que ahondar en varias fuentes de la física cuántica, de la mecánica cuántica, para poder describir la naturaleza y la función de la conciencia humana. Decía el que firma el coronel McDowell, dice que tuvo que hacer posible la construcción de un modelo científico lúcido, válido y razonable de las funciones de la conciencia bajo la influencia de las técnicas de sincronización de los hemisferios cerebrales. Esta técnica era empleada por Gateway, por este proyecto. Entonces, personajes como Betsov son los que ayudaban a que se llevaran a cabo experimentos con la cuestión física. Las siglas SHS significan sincronización de los hemisferios cerebrales y es el método que permite solucionar diferentes tipos de traumas de una manera rápida y eficaz. ¿Por qué aparece esta técnica también en un proyecto como Gateway? Bueno, pues una gente que tiene graves problemas emocionales o mentales está impedida generalmente de poder alcanzar algún desarrollo psíquico funcional o que pueda funcionar para los objetivos de este proyecto. Entonces era necesario que las personas tuvieran o pudieran entender y desarrollar estas técnicas de la sincronización de los hemisferios cerebrales. Ustedes saben que tenemos dos hemisferios cerebrales. El izquierdo es el del razonamiento, el del pensamiento lineal, y el derecho es el del pensamiento creativo, es el del pensamiento espiritual, del pensamiento que rompe las barreras de lo racional. Entonces tenemos el equilibrio en esos dos hemisferios que deben funcionar de manera sincrónica para que podamos nosotros mejorar nuestro crecimiento interno, nuestro crecimiento de conciencia. Permite liberar a la persona de todo tipo de traumas, de situaciones que nos superen, la sincronización de los cerebros, que no podemos manejar, que nos desborden y que nos produzcan dolor emocional, situaciones pasadas, presentes o futuras. Con esta técnica es posible trabajar un accidente, abusos físicos y psicológicos, maltratos o cualquier tipo de situación que haya sido vivida y que se haya convertido en un evento traumático, de esos que pues difícilmente
podemos nosotros trascender sin una técnica o sin alguna ayuda o sin alguna forma. Aquí vemos lo de hemisferio, sincronización de los hemisferios en las gráficas. También este es uno de los personajes que nos habla de este asunto. Más adelante vamos a hablar de esta señora que también tuvo que ver en este proyecto. Entonces se utilizan estas técnicas para eliminar toda impureza traumática y que se pueda llegar a desarrollar aspectos psíquicos de mayor calidad y de mayor potencia. También se utiliza para todo tipo de situaciones potencialmente estresantes, como por ejemplo una práctica médica masiva, una operación programada, ir al dentista. Todas aquellas situaciones que generan estrés pueden ser manejadas con la sincronización de los hemisferios. También es utilizada para la promoción de salud, por ejemplo, en el arte, deporte, resolviendo bloqueos, aumentando la creatividad y en caso del deporte, pudiendo aumentar incluso el rendimiento físico. Esto lo pueden ustedes aplicar en muchas actividades donde se requiere energía física, en actividades que demandan mucha energía física. Bueno, pues se puede a través de la sincronización de los hemisferios lograr generar una mayor energía y un mayor desenvolvimiento y desarrollo. El objetivo es eliminar o atenuar los síntomas y reprocesar eventos traumáticos, es decir, trascender este tipo de eventos, sanando todos los síntomas que el trauma genera. Este tratamiento se dirige a las memorias disfuncionales que se disparan por circunstancias de la vida cotidiana de las personas que sufren estas situaciones, para transmutarlas en memorias funcionales. Es decir, todo lo disfuncional de nuestra mente se va convirtiendo en algo funcional, aprovechando el proceso neural natural de consolidación de la memoria. Es como reprogramarse en la memoria, como manejar el pasado, como arreglar el pasado para tener un mejor presente. Y con esto nos vamos al primer corte. Fíjense ustedes qué interesante era este proyecto, o ha sido este proyecto, y estamos entrando nada más en uno de los incisos primarios. Estoy tratando de resumirles porque tiene alrededor de 29 o 30 hojas, entonces no da tiempo en el programa de leerlo todo, irlo traduciendo e ir sacando conclusiones. Entonces yo lo que hice fue traducir y sacarles a ustedes, amigos de Mundo Enigma, las conclusiones de lo más importante de este documento que desclasificó la CIA de manera más o menos reciente. Bueno, amigos de Mundo Enigma, vamos al primer corte y regresando vamos a continuar con esto de las experiencias extracorporales. Esto es la preparación para lograr las experiencias extracorporales, esto de la sincronización de los hemisferios cerebrales. En un momento regresamos, no se vayan, amigos, y vayan realizando sus preguntas, sus comentarios aquí en el chat. En un momento estamos con ustedes. Yo necesito el oxígeno porque tengo a mi esposo enfermo de COVID. Tengo a mi mamá enferma en casa, ella tuvo COVID y ella quedó con daños muy severos. Ella ya no puede estar sin el oxígeno y hemos estado sufriendo mucho porque hemos tenido que estar buscando el beneficio. El llenado del oxígeno no tiene ningún costo, la verdad es que es un servicio excelente, las personas que nos atienden son muy amables y la verdad es muy fluido el servicio. Le estamos pidiendo copia de su credencial de lector, copia de su receta médica y un comprobante de domicilio. En el H ayuntamiento, ahí publican
en dónde están los puntos para su llenado gratis de oxígeno. Como gobierno, sí les agradecemos que volteen a ver al pueblo y que nos brinden esa atención. Mi agradecimiento al municipio y por este apoyo que nos están dando. Nosotros desde la prueba para el COVID, que fue gratuita, y ahorita el servicio del oxígeno es muy bueno. Yo estoy muy agradecida. Y bueno, amigos, ya estamos aquí de regreso. Estamos de regreso para continuar con experiencias extracorporales aquí en Mundo Enigma, Misterio Digital por Radio Nesa, la radio de todos. Hay también quien dice que utilizaban hipnosis, biofeedback y meditación trascendental. Hipnosis, biofeedback y meditación trascendental. Dicen haber dado cuenta por los resultados de este tipo de experiencias, no puede simplemente percibirse con el lado izquierdo del cerebro, que es al que nos referíamos en el bloque pasado del pensamiento lineal. Según Niels Bohr, dice este documento, habla sobre una opinión que dio Niels Bohr, no solo la lógica, sino la intuición del lado derecho del cerebro es necesaria para poder evaluar más certeramente lo que este proyecto pretendía, porque no servirá solamente la crítica racional, es decir, hay que meterle aquí no el pensamiento lineal y racional, sino la intuición. Es la parte, está en la parte derecha de nuestro cerebro. Finalmente, el producto de esto se creó Usaincom, que es la guía para este tipo de experimentación, para entrenar gente para este tipo de experimentación. Hay un manual que se llama Usaincom. El Instituto Monroe fue quien le brindó a la CIA el HemiSync, la sincronización de los hemisferios, que es, por decirlo así, una disposición o reorganización de los hemisferios para poder obtener mayor percepción. Hablar sobre las emociones negativas, tenemos que hacerlo, tenemos que hablar sobre las emociones negativas, porque estas emociones negativas son emociones que no permiten que nosotros desarrollemos de una manera mejor nuestra psique. Es como un obstáculo las emociones negativas para la percepción. Recuerden ustedes que les mencionaba hace un momento que nuestro cuerpo es un vehículo, prácticamente es un vehículo que es manejado por nuestros pensamientos y por nuestras emociones. Es un vehículo donde anida nuestra conciencia para determinada misión en este tiempo, como ustedes lo quieran ver, determinada misión o determinadas actividades que tiene que realizar en determinado tiempo, en el tiempo de vida, en los días que se nos dan de vida, tiene que realizar si usted ve estas cosas de las que estoy hablando desde la parte racional, amigo de Mundo Enigma, no las va a entender y va a creer que estoy hablando puras tonterías o chifladuras, o que estoy en un tema muy abstracto, muy fumado, dicen ahora en la actualidad, porque estamos más acostumbrados, ya estamos prácticamente hipnotizados está hipnotizada nuestra percepción con el mundo físico. Entonces, cuando hablamos de estas cosas, de que las emociones deben ser emociones de fe, emociones de valor, emociones de amor, emociones de confianza, debemos tener ese estado emocional para que se maneje
bien la energía de nuestro cuerpo y podamos acceder a otros estadios de conciencia distintos a lo que nosotros llamamos lo normal. Los pensamientos deben ser claros, lúcidos, articulados. No podemos andar pensando tonterías todo el tiempo, pensando cosas absurdas todo el tiempo, con mal juicio, todas estas cosas, sino tenemos que buscar con insanidad mental, tenemos que buscar un sano juicio, que es el pensamiento claro, puro, articulado, que es producto de un trabajo y un esfuerzo constante. No se puede tener sano juicio nada más porque me levanté esta mañana con ganas de tenerlo, ¿no? Se tiene que trabajar constantemente y de una manera sistemática, sensata y productiva para que pueda haber un pensamiento claro, un pensamiento articulado, un pensamiento sensato, y para que haya emociones de mayor calidad, no emociones negativas, no resentimientos, no ira, no celos, no desconfianza, no ese tipo de emociones que no van a permitir que nosotros vayamos accediendo y ascendiendo en la gradación de las posibilidades psíquicas. Recuerda que la psique en un contexto amplio es el alma, no es la mente simple y sencillamente. El alma, como la llamaba Carlos Gustavo Jung, o algunos de estos otros grandes personajes que han hablado sobre todos estos aspectos. Las técnicas que se utilizaban y se han utilizado según este escrito del que estamos hablando, este documento desclasificado en junio de 1983, el 9 de junio de 1983, que tenemos aquí a mi derecha. Bueno, pues habla también de que la hipnosis permite, le estoy diciendo que estoy tratando de resumir y hacer un contexto para que se entienda un poco más acerca de lo que hablan estos personajes o de lo que han investigado, indagado sobre las experiencias extracorporales. La hipnosis permite el acceso directo a la parte sensoriomotora del córtex y los centros del placer. El córtex es la parte más nueva de nuestro cerebro. El neocórtex o la neocorteza o el córtex es la parte más digamos que tiene menos tiempo de evolución de nuestro cuerpo, del ensamble de nuestro cerebro. Recuerda que hemos hablado aquí de que nuestro cerebro está constituido por tres partes: la parte reptiliana, la parte límbica y la parte del córtex o la neocorteza cerebral. Es decir, la parte racional, la parte emocional y la parte instintiva y motriz y sexual, que son las partes más primitivas para la supervivencia. Entonces, bueno, pues la hipnosis permite acceder a la parte sensoriomotora del córtex y los centros de placer, y en el cerebro bajo al sistema límbico y a los centros de placer. Esta parte de nosotros causa muchos problemas. Es una parte que genera mucha problemática cuando uno ha tenido conflictos y problemas con adicciones o con algún tipo de estas cosas, con obsesiones, con este tipo de cosas. Hay algunos desbalances bioquímicos en la cabeza que no permiten que podamos desarrollar algunas de estas facultades. Entonces se requiere a veces de hipnosis
a veces de hipnosis, según mencionan estos en las investigaciones y la experimentación que hicieron estos personajes que hablan en el documento, que en la parte racional izquierda y lineal se adormece un tanto cuando se prioriza el hemisferio derecho, es decir, cuando se entra en un estado intuitivo, se disminuye los pensamientos. Haga usted un experimento, siéntese, respire profundo y utilice su imaginación, cree un escenario bonito, algo que le guste, una playa, un bosque, su lugar favorito en su casa o en alguna casa donde usted haya vivido y le gustó mucho ese lugar. Bueno, pues haga una recreación en su pantalla mental y verá cómo los pensamientos cesan. Si no cesan los pensamientos, es que usted está muy atorado en la parte racional de su mente. Hay muchos ejercicios y muchas técnicas para poder desatorarse un poco de la parte racional, porque si no se lo tragan sus pensamientos, sus cavilaciones, sus intentos de resolver las cosas en momentos inadecuados, y toda esta vorágine de pensamientos desatados de forma lineal por las impresiones que nos llegan de fuera. Entonces, bueno, si usted trata de mantener o de recrear un escenario de este tipo, de esta naturaleza, mediante lo que está practicando, lo que se le llama la meditación trascendental, que activa la energía de la médula espinal, y esta sube hasta que es conducida por el cerebro, por la materia gris, mediante una onda estacionaria acústica. En otras palabras, estos están explicando aquí en este documento lo que la meditación trascendental llama mantras. Ellos le llaman onda estacionaria acústica. Es un mantra. La meditación trascendental es algo fabuloso, es algo extraordinario y sumamente fácil de practicar. Busque usted por aquí en YouTube y en todos estos redes, hay métodos y hay meditaciones ya desarrolladas, hechas para este tipo de meditación o de este tipo de meditación trascendental. Es una cuestión muy interesante, muy práctica y que le va a ayudar enormemente para equilibrar sus hemisferios cerebrales. Es algo muy sencillo. Mire, usted se sienta, respira profundamente, se concentra en su respiración y puede usted decir un mantra, inventar un mantra que haga suyo, que sea suyo. Por ejemplo, puede usted decir yo soy, aquí estoy y que se haga tu voluntad. Ese sería un mantra. O yo soy, o yo soy, aquí estoy, o yo soy, aquí y ahora estoy, y que se haga tu voluntad. O sea, puede usted entrar en la repetición de esos mantras, de esos ondas estacionarias acústicas, como los llama este documento. El biofeedback es el de armonización de las ideas y los sentimientos. Es una realimentación cognitivo-emocional. Hemisferio izquierdo, hemisferio derecho. Por ejemplo, sincronizamos el deseo de abatir un dolor. Supongamos que en la pierna izquierda concentramos
nuestro deseo y la idea de eliminar un dolor. Vamos a pensar que nos duele una pierna y entonces recuerde usted que las cosas, el cuerpo es, decía yo hace un momento, si puso atención, que es producto de lo que pensamos y lo que sentimos, de nuestro pensamiento y nuestras emociones. Si usted se levanta todos los días pensando a ver qué me duele hoy, o a ver qué me pasa hoy, o a ver quién me friega hoy, entonces, bueno, pues eso es lo que usted está creando en su mente y en su deseo, y entonces esto se va a conjugar con la realidad, y su mismo impulso, este impulso de lo que piensa y lo que siente, lo va a llevar a esa instancia negativa. Ahora, si usted, vamos a suponer que tiene un dolor en su pierna izquierda y usted piensa, siente el deseo de eliminar ese dolor y lo conjuga con el pensamiento de eliminar ese dolor se va a eliminar. No con la primera vez que lo piense, sino usted, si empieza a concentrar su energía y a pensar en que se le va a quitar ese dolor de la pierna izquierda, va a terminar quitándosele ese dolor. ¿Por qué? Porque está sincronizando sus hemisferios cerebrales, lo intuitivo con el razonamiento lógico. Sincroniza el deseo de abatir un dolor con la concentración, la idea y la energía que lo va a ayudar a quitar ese dolor. Estos experimentos los hacían, también dice en este documento, y les ponían un termómetro en los miembros, en la pierna o en el brazo o en el hombro, en el lugar donde concentraban la energía, y veían las variaciones de temperatura y de energía que había en las partes del cuerpo que estaban donde estaban enviando la energía del pensamiento y el deseo, su energía emocional y su energía mental. Entonces, la sincronización de los hemisferios logra mejorar la fuerza, el enfoque y la amplitud de coherencia con y frecuencias de ondas cerebrales de salida. Se mueven hacia la alta conciencia, movimientos de fuerza de la esfera física, hasta escapar de las restricciones del tiempo y del espacio. Los participantes ganaron acceso a varios niveles de conocimiento intuitivo, el cual ofrece este vasto e incognoscible universo. Sí, en este universo no solamente está el internet, sino nosotros podemos acceder mediante este tipo de técnicas a un conocimiento intuitivo que nos ofrece este universo. No se vayan, amigos, y vamos a continuar con estos experimentos. Son experimentos que hizo la CIA y que estamos viendo en este documento que se desclasificó en junio de 1900, estaba fechado en junio de 1983 y que se desclasificó más o menos recientemente. No se vayan, amigos, en un momento estamos de regreso para cerrar experiencias extracorporales. Desarrollando en muchas diferentes estructuras ancestrales.
la cultura chamánica, ¿verdad? Calle de Santiago, Guanajuato, yo estuve por allá hace poco tiempo. Una parte del tiempo y el espacio en alguna parte inmaterial. Bueno, amigos, ya estamos aquí de regreso para cerrar este programa de hoy de Mundo Enigma, experiencias extracorporales. Y bueno, nada más vamos a saludar rápidamente a Armando López, a Ana Laura López, a Laura Díaz, a Wichita House, a Marita Riande, Lotoaide Gómez, a Cesario Rivera, a Marlon Peñatrón, a José Luis B, a Charlie, Carlos Ramos, a Enrique Lara, que estuvo enfermo, un ratito se puso enfermo y bueno, pues ahora ya está en recuperación. Esperamos que se recupere rápido nuestro amigo Enrique Lara. Le mandamos saludos y un afectuoso abrazo de parte de Mundo Enigma, Misterio Digital, de aquí de Radio Nesa, la radio de todos. También está por ahí Irma Domínguez, está por ahí Julieta Luna, está Silvia Chiqui, y bueno, pues algunos otros amigos ahí que están manifestándose ahí en el chat. Vamos a continuar con esta parte, esta última parte de las experiencias extracorporales. Luego nosotros escuchamos que las experiencias extracorporales y todo este tipo de cosas, y realmente no nos damos cuenta de que pues este asunto es bastante complejo en muchos sentidos, ¿no? No solamente es una cuestión tan así, tan ligera, porque regularmente en este tiempo nosotros queremos las cosas de manera muy rápida, de manera inmediata, sin que nos cueste trabajo, sin tener que pensar, etcétera, etcétera, y todo lo demás nos da flojera, ¿no? Qué flojera o qué hueva, dice mucha gente, el ponerse a investigar o a trabajar sobre esos aspectos. Bueno, durante las sesiones de tratamiento, dice en este documento, se dan rápidos cambios en la cognición, emociones y respuestas físicas de los que eran sometidos a estos tratamientos, que ellos les llamaban entrenamientos, asociados a las memorias disfuncionales, y de este modo cambiaba la experiencia de las personas en el presente. Cambiaban sus memorias disfuncionales por memorias funcionales a través de estas técnicas de introspección, y lograban modificar su presente. Mientras que otros enfoques terapéuticos ven las conductas disfuncionales y las creencias como causas de patología, con las técnicas de sincronización de los hemisferios, dice en este documento, las vemos simplemente como síntomas, siendo la causa de las memorias almacenadas disfuncionalmente, que contienen las percepciones que fueron codificadas durante el evento perturbador original. He repetido un par de veces aquí en los programas de Mundo Enigma que análisis es una palabra griega compuesta que ana significa separar y lisis disolver o desenganchar. Entonces lo que está codificado como un evento perturbador se tiene que separar para poder convertir la memoria disfuncional que produjo ese evento en una memoria funcional, y entonces poder manejar adecuadamente este asunto, poder manejar adecuadamente nuestra
memoria, nuestra memoria funcional. Entonces, esto nos lleva a otras cuestiones de la sincronización de nuestros hemisferios. Tiene que ver con lo racional en el momento del análisis y lo intuitivo en el momento de la concepción del reacomodo, de concebir el reacomodo de nuestra memoria disfuncional en una memoria funcional. Esto era lo que se hacía en este proyecto Gateway. La base neurofisiológica sobre la que se asienta la técnica es la de EMDR, y en la actualidad hay una gran evidencia científica que respalda la efectividad de estos enfoques que ya se desarrollaron hace un buen tiempo. Una vez hecho esto, involucró recursos de psíquicos teóricos para explicar el carácter de las dimensiones del espacio-tiempo, pero en una explicación, no una explicación geométrica, sino una explicación mucho más amplia para intentar la comprensión intuitiva, la comprensión de la parte intuitiva de este universo. Es lo que yo creo que está manifiesto en este documento, de los cuales la expansión de la conciencia humana trascendente es el principal logro de los objetivos Gateway, y encontré que es necesario el uso físico para permitir la entrada al fenómeno de las experiencias extracorporales. Es decir, se tiene que modificar la estructura física a través de estas técnicas que se mencionan, de la sincronización de los hemisferios y todo esto, para poder obtener experiencias extracorporales o estados fuera del cuerpo. Dentro del lenguaje de la física, remover el estigma de las connotaciones ocultas y pongamos una etiqueta de referencia adecuada al objetivo que se estaba evaluando. Es decir, no hablarlo como algo teórico, sino como algo que se estaba practicando, que estaban practicando según atestigua este documento. Miren, en la práctica hay algunas cosas que es importante saber, dice este documento. Yo intenté, pareció como un cortocircuito, una vez yo intenté hacerlo y pareció como un cortocircuito. Estaba yo entrando en un estado de onagógico, se llama ese estado, que es entre dormido y despierto, en una especie de aquietamiento que había logrado y de sincronización de mis hemisferios. Ya había calmado la mente, ya estaba yo en una sensación de paz y tranquilidad, y de repente sentí como si viniera un cortocircuito. Repetí mentalmente una afirmación normal, dice uno de los que estuvieron ahí. Esto fue una experiencia mía, no en ese instituto, no en ese lugar. Eso fue por parte mía. Les digo que yo sentí como si hubiera explotado un transformador cerca de mí. No había nada. Estaba yo en una habitación solo y sentí como un chispazo de energía muy fuerte, y eso me espantó y yo me desperté. En uno de los primeros intentos que hice de practicar este tipo de técnicas, no había yo leído este documento. Ahora, uno de los personajes que estuvieron ahí en ese instituto, en ese lugar, dice que
en una de las técnicas los ponían a repetir estoy fuera de mi cuerpo, al mismo tiempo a visualizar objetos del salón del salón de su casa, de la casa materna. Unos 15 minutos después salió del salón de su casa y de repente dice que lo despertó un sonido como un disparo que pasó cerca de su cabeza, algo parecido a lo que yo les decía, que como que explotara, como si hubiera explotado cerca de ahí un transformador, y nada de eso sucedió. Bueno, pues este cuate, cuando yo lo leí me recordó esta experiencia mía. Dice, mi cuerpo estaba completamente adormecido y abrumador flujo de energía que me recorría. Sentí temor e instintivamente pensé en mi cuerpo físico. Con un sobresalto volví a mi cuerpo y busqué por la habitación el origen del sonido. Después que recuperé mis sensaciones físicas, comprendí que no había sabido manejar la experiencia. Supuse que el disparo fue un sonido interno. Suelen suceder este tipo de sonidos internos. Les voy a decir por qué. Porque está uno separándose de su cuerpo físico y interrumpe un punto de conexión en algún lugar de la cabeza, del cerebro, de la mente. Hay la teoría de que nosotros estamos conectados a nuestros cuerpos físicos en 7 puntos de energía, los chakras, los 7 chakras de energía, y que un sonido de estallido fuerte puede indicar que ocurre una separación en la glándula pineal o cerca de nuestra glándula pineal. Esto también lo atestigua este personaje aquí en el documento que estoy tratando de sintetizar y de comentar, amigos de Mundo Enigma. Hasta este momento, dice él, no tengo ninguna evidencia que apoye esta teoría, pero debo admitir que mi experiencia es muy similar a los sonidos descritos por Sylvan Moulton y Paul Twitchell. Son escasas las investigaciones que había en ese entonces acerca de las sensaciones y los sonidos asociados a esto, ¿no? Dice Arthur Clarke, cualquier tecnología suficientemente avanzada no se distingue de la magia. Es decir, si nosotros viéramos aparecer y desaparecer a un ser extraterrestre o a una nave extraterrestre, incluso pensaríamos que hacen magia. Hoy lo pensamos en función a la tecnología, pero pensaríamos que hacen magia. O si supiéramos que algunos de nuestros antepasados podían desmaterializar las cosas, pensaríamos que era magia. O si alguien vio en el pasado a alguien desaparecer o desmaterializar algo, o desmaterializarse y aparecer en otro lugar, pensaría que era magia, pudiendo haber sido algún tipo de tecnología suficientemente avanzada, como dice Arthur Clarke. Otra de las lecturas era pedirles a los participantes en otra de estas técnicas crear un campo de energía alrededor de sus cuerpos. O sea, haga de cuenta que usted cierra los ojos y empieza a imaginar que alrededor de usted hay un campo de energía, lo visualiza. Esto puede conectarlo con la energía que nos circunda. Estamos rodeados de energía electromagnética y de algunas otras energías que no alcanzaría a mencionar aquí, porque bueno, pues nada más vamos a enfocar a lo de este documento, que como les decía son 129 páginas, entonces nada más voy a tratar de hablar sobre lo más destacado. Ahí, bueno, pues en estos experimentos intervinieron millones de dólares y de infraestructura. Imagínese usted la cantidad de dinero que invirtieron estas gentes en esta experimentación, ¿no? De experiencias extracorporales, el entrenamiento que tuvieron que hacer,
en la inversión en infraestructura, el entrenamiento psíquico, las técnicas, los insumos, el mantenimiento y todas las cosas que hubo que tuvieron que hacer ahí. Digo, obviamente, quién sabe con qué fines o qué sería lo que obtendrían a cambio, porque de gratis, y luego este tipo de agencias, bueno, pues no son hermanitas de la caridad, ¿no? Entré en estado vibratorio, dice otro de los personajes que ahí estuvieron, y sentí oleadas de energía que fluían en mi cuerpo. Era una sensación tranquilizadora que irradiaba de lo más profundo de mi ser. Mientras me concentraba en los cambios vibratorios, sentí que me recorrían impulsos de energía y una singular sensación, como si unas manos estuviesen acariciándome el cuerpo. Al principio me sorprendí, pero la sensación era tan agradable. Una vez que me hube acostumbrado a ella, las oleadas de energía parecían aumentar y disminuir en una secuencia rítmica. Entonces sí estaba entrando en un campo de energía, porque la energía tiene también ritmo, y sentí como me volvía cada vez más ligero hasta que me separé por completo de mi cuerpo, dice este cuate. Sentí un sutil roce de las manos que me recorrían desde la planta de los pies y ascendían por todo mi cuerpo. Cada contacto creaba oleadas de energía que resonaban en mí. Sentía que mi frecuencia vibratoria interna se ajustaba a un nivel, y capté que las personas que estaban junto a mí efectuaban una especie de trabajo energético sobre mí. Durante más de 20 minutos, las corrientes de energía se desplazaron y fluyeron en forma sistemática por mi cuerpo no físico. Ya estaba él desprendido de su cuerpo físico, desdoblado, estaba en la manifestación de otro vehículo, no del vehículo convencional, del vehículo material que tenemos nosotros, sino de otro vehículo, del vehículo que en muchos casos se conoce como astral. Estaba en su cuerpo astral. Bueno, pues esto que le sucedía, dice que sentía una frecuencia vibratoria interna que se ajustaba más a un nivel nuevo, y su cuerpo y su mente parecían resonar con aquellas oleadas de energía, y una abrumadora sensación de paz y unidad inundaba todo su ser. En esos momentos, cuando usted entra en un estado de estos, su cuerpo, su organismo, su mente, sus vísceras, sus huesos, sus venas, su sangre, trabajan de la mejor manera posible, trabajan en un estado superior. La conciencia es capaz de jalar es como cuando usted se enamora, amigo del Mundo Enigma, ni siente frío, ni siente calor, ni se enferma, ni se le hace trabajoso, ni se le hace difícil, nada. Entra en un estado parecido, pero superior, porque aquí estamos hablando de una cuestión espiritual, donde la paz inunda todo el ser. Las oleadas de energía se disipan lentamente y vuelve usted a su estado original, a las sensaciones físicas, después de un éxtasis de este tamaño, de esta naturaleza. Entonces, bueno, pues estas son algunas de las experiencias que estos personajes han tenido. Yo le contaba en alguna ocasión, cuando empecé con estas, lo que me habría sucedido, y en otras sí pude de alguna manera como viajar de alguna forma a algún campo extraordinariamente bello, donde sentí una paz y una tranquilidad que me inundó. Me sentí lleno de energía también, como este personaje, pero yo regresé muy rápidamente. Este experimento yo lo hice también utilizando estos
precursores sonoros, ergo música de cierto tipo, porque no va usted a viajar oyendo reggaetón o oyendo música de banda no, tiene usted que utilizar algún tipo especial de música para que pueda realizar este tipo de desprendimientos. Yo he logrado un par de veces hacer este tipo de cosas y son de alcanza uno un estado extático superior a cualquier otra cosa que haya percibido como una sensación en su cuerpo. Las preguntas se desbocaban en la mente de aquellos que probaban este tipo de técnicas. Dice el texto que estamos que traté de resumir. ¿Qué era aquello? ¿Qué finalidad tenía? ¿Qué entidad o entidades me habían tocado? Se pregunta uno de ellos. ¿Quiénes son esos del otro lado? ¿Quiénes son los personajes que habitan en el más poblado de los mundos, decía un escritor, el mundo de los espíritus? Que no se puede ver con los ojos físicos, sino con los ojos de la intuición. Dice él, sentía que mi cuerpo vibraba a una frecuencia más elevada o más delicada. Tenía la suerte y la fuerte sospecha de que mi ser no físico acababa de experimentar un reajuste vibratorio o de frecuencia. Imagínese usted, hay un reajuste vibratorio o de frecuencia y se elimina toda posibilidad de enfermedad. Así es, amigo de Mundo Enigma. No crea usted que solamente con el ejercicio físico convencional va usted a mantener la salud en buen estado, en buena lid. No, necesita usted también este tipo de prácticas, amigo de Mundo Enigma. No solamente es el ejercicio físico, no solamente es la sexualidad bien practicada, no solamente es la comida adecuadamente, no solamente es la búsqueda del sano juicio, no solamente es la implementación de un estado emocional adecuado y de un pensamiento más fino, más profundo, más claro, más definido, con mayor nitidez y articulación. No solamente es eso, hay que llegar a la cima de los estados intuitivos, del conocimiento intuitivo. Hay incluso alguna de las meditaciones que usted puede encontrar fácilmente por ahí, cientos, miles de meditaciones, pero hay alguna donde, por ejemplo, le dicen que usted entre a una enorme estructura bibliográfica, una biblioteca gigantesca, y busque un libro, el que llame la atención, que lo llame a usted, no que usted busque el libro, sino que camine entre sus pasillos y el libro que lo llame, lo agarre y lo abra, y ahí va a adquirir conocimiento y sabiduría, que la sabiduría solo viene de la intuición, del conocimiento intuitivo. La sabiduría no viene de los libros, la sabiduría no viene de las habilidades matemáticas o de las habilidades lingüísticas o de las habilidades de experimentación química o de otro tipo de habilidades. No, viene de su naturaleza intuitiva. ¿Cómo voy a reconectarme con ese otro mundo del que estoy hablando y del que testifican en este documento que traté de resumir con respecto a las relaciones, a las experiencias extracorporales, a la relación de estas experiencias extracorporales? Bueno, pues
Fíjese usted, esto está fechado el 9 de junio de 1983. Ese documento fue desclasificado más o menos recientemente y ya desde ese entonces se habían hecho muchos, bueno, desde la más remota antigüedad había habido quien y ha habido quien se ha aventurado a este mundo extraordinario de los espíritus, a este mundo extraordinario de lo invisible. Y es lo que nosotros hacemos aquí en Mundo Enigma. Lo invitamos a que entre a este mundo invisible para que pueda usted adquirir quizá los elementos que le hacen falta en esta vida para mejorar su presente, para ser feliz y encontrar una mejor y mayor comunicación con los suyos y con la gente que usted quiera encontrarla. Bueno, amigos de Mundo Enigma, nos vemos la próxima semana, Dios mediante, en una emisión más de Mundo Enigma, Misterio Digital, aquí en Radio Nesa, la radio de todos. Despedimos este programa de hoy de experiencias extracorporales y nos vemos la próxima semana. Cuídense, no se descuiden, la pandemia todavía no se termina. Vayan ustedes a sufragar, vayan ustedes a votar, hagan las cosas con conciencia desde su perspectiva personal. No se dejen intimidar ni se dejen marear por toda la enorme cantidad de spots y de noticias falsas y verdaderas que hay en la red, sino que traten de mantener les digo, un juicio sano, sensato, claro, lúcido. Y nos vemos, Dios mediante, la próxima semana en una emisión más de Mundo Enigma. Hasta la próxima, amigos.